Solución para la práctica dirigida número 2, la cual consiste en implementar una pequeña aplicación de Sudoku. Lo primero que debemos hacer es crear un archivo .h, sudoku.h, donde vamos a declarar la clase. Luego vamos a implementar un archivo sudoku.cpp, donde implementaremos los métodos de la clase, y finalmente un archivo de prueba llamado main.cpp, donde encontraremos el código de prueba para poder probar nuestra clase. Empezamos declarando pragma once para poder asegurar de que el archivo .h solamente se ha importado una sola vez, y de modo que si es que utilizamos esta clase, este archivo .h en diferentes programas o múltiples veces importado, solamente se copia una vez y no nos dé problemas de compilación. Empezamos declarando un namespace, cual le vamos a llamar namespace Sudoku, dentro del cual vamos a declarar la clase Sudoku. Nótese que se usa una letra mayúscula para diferenciarlo. Es posible también colocarle C Sudoku, es una alternativa perfectamente correcta. Declaramos la clase Sudoku, que va a tener dos atributos: una matriz que viene a ser un doble puntero a entero, donde vamos a almacenar el tablero de Sudoku, y una variable entera que nos va a indicar cuántas celdas nos resta. Luego, en la sección public de nuestra clase vamos a declarar un constructor, un destructor, un método para poder realizar una jugada que va a recibir la fila de la celda, la columna y el número de la jugada. Posteriormente, un método getRestantes que nos va a permitir acceder al número de celdas que restan por jugar, o el número de celdas vacías. Luego tenemos un método imprimir. Esto es todo lo que necesitamos para este ejemplo sencillo. Es una clase con dos atributos: un constructor, un destructor y tres métodos: un método booleano, un método entero y un método void. En el archivo sudoku.cpp necesitamos en primer lugar incluir IOStream para poder implementar el método imprimir. Luego necesitamos incluir el archivo sudoku.h para poder implementar los métodos de la clase. Necesitamos declarar el mismo namespace Sudoku, dentro del cual vamos a declarar el uso del namespace std para poder utilizar las clases de IOStream, y luego procedemos a implementar los métodos de la clase, empezando por el constructor. En el constructor vamos a inicializar nuestro puntero matriz, que es un puntero doble puntero, un int doble asterisco. Inicializamos la primera dimensión de la matriz, que se trata de un puntero de 9 espacios que apunta a int asterisco. Luego inicializamos cada una de las 9 filas con un for. Inicializamos cada fila en la posición i como un puntero de entero de 9 posiciones. Luego vamos a inicializar todas las celdas de la matriz en 0. 0 indica que nuestro tablero está vacío. Eso, cuando hagamos la impresión y la validación, vamos a considerar de que cuando encontramos un 0 en una posición de la matriz del tablero de Sudoku, está vacío, no existe, no hemos colocado todavía un número del 1 al 9. Inicializamos también la variable restante en 81, 9 por 9, ya que nos falta en un tablero inicial colocar todos los números. En el destructor necesitamos destruir nuestra matriz con un for, donde destruimos inicialmente todas las filas, y finalmente destruimos el puntero raíz. En el método jugar vamos a implementar un método que recibe la fila, la columna y el número de la jugada, y dentro vamos a implementar todas las condiciones del juego. Vamos a empezar preguntando si es que el número que vamos a jugar es igual a 0. Si es que la jugada es 0, quiere decir que queremos borrar un número que hemos ingresado previamente. Si es que por ejemplo, en la celda 2.3 hemos colocado, o 2,3, perdón, hemos colocado el número 5,
podemos volver a colocar en la celda 2,3 el número 0, indicando que estamos borrando el 5 que hemos ingresado previamente. Entonces, que este es el caso, si es que el número es 0, entonces en la matriz preguntamos si es que en la fila, en la celda indicada por la fila y columna de la jugada, hay un valor diferente de 0, es decir, no está vacío. Entonces nuestra variable de restantes la vamos a incrementar, ¿no? Y luego vamos a colocar un 0 en esa posición, indicando que estamos borrando el elemento. Retornamos verdadero y eso sería todo para borrar una celda. Luego tendríamos que verificar si es que la posición en donde estamos tratando de realizar una jugada es diferente de 0, en otras palabras está vacía. Si no está vacía, si no es diferente de 0, nos vamos a retornar falso y la jugada termina. Para eso retornamos falso. Luego vamos a implementar un for que nos va a permitir recorrer tanto filas como columnas para poder realizar la verificación correspondiente. Vamos a verificar que en la fila indicada por la fila donde vamos a realizar jugada y en las correspondientes columnas desde 0 hasta 9, hasta 8 en este caso, no existe el mismo número. Si encontramos el número en cualquier celda en la misma columna, eso se indica por la columna que va variando en i, entonces vamos a terminar la jugada retornando falso. Lo mismo vamos a hacer para verificar en la misma fila. En este caso la columna es constante y la fila recibe la variable i, de modo que va cambiando. Si es que esto ocurre, entonces retornamos falso. Luego vamos a inicializar una variable llamada fila cuadrante, a la cual le vamos a asignar el valor de fila dividido entre 3 para poder conocer cuál de los 9 cuadrantes nos encontramos, para poder verificar en dicho cuadrante si es que también se encuentra el número repetido. Entonces calculamos el cuadrante, calculamos la columna del cuadrante, luego recorremos desde la posición cuadrante hasta la posición cuadrante más 3 y verificamos de esta forma con la columna cuadrante y hasta columna cuadrante más 3. Verificamos que en la posición matriz IJ, es decir, todas las posiciones que se encuentren dentro del cuadrante identificado, no se encuentra el número. Si se encuentra el número, retornamos falso y termina la jugada. Si es que llegamos hasta el final de todas estas verificaciones, quiere decir de que la jugada es correcta y que deberíamos almacenar el número en la fila y columna indicada. Reducimos el número de celdas restantes y finalmente retornamos verdadero, indicando que la jugada ha sido exitosa. A continuación implementamos el método getRestantes, que consiste solamente en retornar el valor de la variable restantes, y finalmente vamos a implementar el método imprimir, en donde simplemente vamos a imprimir el tablero de manera sencilla, ¿no? Para que se vea de manera agradable. Empezamos colocando en la parte superior un conjunto de guiones y signos más para poder dibujar el tablero. A continuación vamos a recorrer la matriz, ¿no? Iniciamos con una pequeña barra para hacer el marco del tablero. Luego, si es que la celda de la posición IJ es igual a 0, quiere decir que está vacía, por lo tanto vamos a dibujar un punto, indicando que es una celda vacía. Caso contrario, indicamos o imprimimos el número correspondiente. Finalmente terminamos con un pequeño espacio en blanco y una barra para finalizar. Finalmente, en la última celda también después de dibujar toda la matriz, necesitamos dibujar guiones para cerrar el recuadro de nuestro tablero. Eso es todo en cuanto a la implementación de los métodos de la clase Sudoku. Finalmente vamos a implementar la clase main, en donde necesitamos incluir IOStream
necesitamos incluir sudoku.h, necesitamos declarar el uso del namespace std para las clases de IOStream y también declarar el uso del namespace sudoku, que es donde se encuentra nuestra clase sudoku. Luego implementamos el método main, en donde vamos a declarar una instancia, un puntero de tipo sudoku, lo inicializamos. Declaramos variables para poder solicitar la fila, la columna y el número de la jugada, y luego con una estructura de control repetitiva while, mientras que el número de jugadas restantes sea mayor que 0, vamos a imprimir el tablero, solicitar los datos de la jugada, leer los datos de la jugada, validar los datos de la jugada y finalmente realizar la jugada si es que la jugada nos retorna un valor verdadero. Si es que no nos retorna un valor verdadero, perdón, ya que estamos negando el valor devuelto por el método jugada, imprimimos un mensaje de jugada incorrecta. Finalmente, para la condición anterior, si es que no se realizó una validación correcta de la fila, columna y número, mostramos un mensaje de jugada ilegal. Finalmente destruimos la memoria reservada para el objeto sudoku y finalmente retornamos 0.